Hola a todos y todas. Vamos a revisar el problema 11 de la guía 2 de evolución de la carrera de licenciatura y profesorado en biología de la Universidad del Comahue en el Centro Regional Bariloche. Perdón. La idea es repasar un poquito los números a partir de un caso. El problema plantea un caso con muestras y cómo a partir de ahí podemos empezar a calcular eh, el equilibrio Hardy-Weinberg como hipótesis nula, y en todo caso de rechazar la hipótesis nula y entrar en la hipótesis alternativa, poder hacer un análisis al menos de búsqueda de valores de fitness en poblaciones naturales. Bien, vamos a arrancar. Entonces, el problema nos planteaba en líneas generales una población de levaduras que habían sido colectadas, 250 cepas de una misma especie de levadura que habían sido colectadas en el Nahuel Huapi en el 2010-2011, y se caracterizaba un gen relacionado con la eficiencia enzimática, con el metabolismo oxidativo, y a partir de eso se establecía que había dos alelos, y en esos alelos se genotipaban, digamos, las 250 cepas. Básicamente el resultado que se planteaba era, arranqué con la herramienta equivocada, ahí va, era que teníamos 44, bueno, me quedó medio raro el 4S, 44 de un genotipo, me fijo bien cuánto era el otro para no decir nada incorrecto, 123 de la heterocigota, y del homocigota recesivo tenemos 83. Esto en principio nos debería dar el N, que eran las 250 cepas. ¿Sí? Bien. Y nos planteaban, decían que el director del tesinista quería saber si había o no diferencias significativas en la eficiencia enzimática de, de estos tres genotipos. Y proponía un ensayo. En lugar de hacer un ensayo, el tesinista dice, bueno, utilizo lo que sé de genética de poblaciones y veo si lo puedo resolver con alguna cuentita como para al menos tener una idea de qué está pasando. ¿Cuál es esa cuentita? Bueno, el supuesto es que a partir de estos números yo podría pensar con hipótesis nula la posibilidad de que la población esté en equilibrio Hardy-Weinberg respecto a este locus y a este par de alelos, ¿no? Y en caso de comprobarlo, en caso de poder aseverar con cierto grado de significancia eh, que estamos dentro de la hipótesis nula, decir que no hay fuerzas selectivas actuando y que por lo tanto no hay, uno podría extrapolar ese resultado y pensar que no hay diferencias significativas en la eficiencia enzimática entre los distintos genotipos que analizamos, porque si las hubiese uno pensaría que eso llevaría a distintos valores de fitness y por lo tanto a no estar en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Se entiende la lógica de por qué se llega a hacer el ensayo? Bien cortito, ¿cómo hacemos estas cuentitas para poder evaluar si está en equilibrio Hardy-Weinberg? Lo primero es calcular las frecuencias alélicas. A partir de estos valores fenotípicos podemos hacer rápidamente el cálculo de frecuencias alélicas. Para hacer el cálculo de frecuencias alélicas, lo voy a poner por acá, después lo borramos. ¿Se acuerdan que decíamos es D más un medio de H? Y siempre hablando en términos de frecuencias. Entonces lo podemos establecer como 44 sobre 250 más un medio de 123 sobre 250. ¿Sí? Bien, eso nos da, lo tengo que buscar porque no lo tengo a mano. Eso nos da en principio 0,422. ¿Sí? Bien, eso lo consideramos como el valor de P. Y el valor de Q lo podemos sacar por diferencia o podemos hacer la cuenta. Entonces vamos a poner por acá nuestro valor de P, perdón, nuestro valor de P, que es 0,422. Vamos a ponerle P0 ya, así empezamos a hablar de las distintas generaciones. Y nuestro valor de Q lo podríamos establecer por diferencia, que sería la forma más sencilla. Lo ideal es hacer la cuenta para verificar que está haciendo la cuenta bien. ¿Sí? Pero esto anda en, lo voy a buscar en realidad, sea más rápido, 0,578. 0,578. Bien. Lo otro que podemos establecer son las frecuencias. En lugar de hablar de valores absolutos, empezar a hablar de frecuencias. Pero eso lo vamos a hacer para la siguiente parte del problema. Acá lo que vamos a decir es entonces, ¿contra qué cómo vamos a hacer este análisis? Entonces vamos a hacer una tablita donde ponemos nuestros tres genotipos y ponemos nuestro estado inicial, ¿no? Vamos a ponerle la G0, por decirlo de alguna forma. Podemos hablar de G0 u observadas. Bien,
Entonces en ese caso dijimos tenemos 44, 123 y 83. Bien, esto nos da un valor de 250 total, ¿no? Ahora, si nosotros estamos en equilibrio Hardy-Weinberg, acá hubo algo que salió el otro día que estuvo interesante porque se hablaba de primera generación o de la generación de equilibrio, para el caso es lo mismo. Si estamos en equilibrio Hardy-Weinberg, a partir de las frecuencias P y Q podríamos calcular los valores absolutos, pensando en que mantenemos el n, los valores absolutos de esperados por Hardy-Weinberg para la siguiente generación o para esta misma, pensando que justamente estamos en equilibrio, por lo tanto los valores deberían ser iguales. ¿Se entiende? Por eso es distinto hablar de siguiente generación o la misma si estamos en equilibrio Hardy-Weinberg, que es lo que vamos a intentar buscar. Y eso sería, a partir de los valores P y Q, o sea, de los P0 Q que ya calculamos, sería calcular los famosos valores de equilibrio Hardy-Weinberg. Bien. Esto lo podemos hacer a partir de los valores de frecuencias que obteníamos ahí. Entonces vamos a obtener el valor de, perdón, de P cuadrado, de 2PQ y Q cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el valor de n, que vamos a querer que siga siendo 250 para poder compararlo y hacer un chi cuadrado con el otro. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, los valores, hay muchos, es 0.422 al cuadrado por 250, ¿no? Para calcular el primero. Y eso nos da 44,521, vamos a hacer 44,5. ¿Sí? Entonces, esto podríamos hablar indistintamente de G1 o de valores esperados por Hardy-Weinberg. ¿Sí? Agrego acá, tengan presente que todo esto, para que funcione como lo estamos haciendo funcionar, esto es por n, ¿no? Digamos, para poder replicar, digamos, la búsqueda dentro de los mismos valores absolutos. Cuando hacemos 2PQ, o sea, el valor de frecuencia de 2PQ por el n nos da 121,9. Y por último, cuando hacemos Q cuadrado, o sea, 0,578 al cuadrado por el n, nos da, perdón, otra vez, 83,5. ¿Sí? Si yo sumo todo, obtengo 250. Bien, a partir de ahí, entonces, ¿se entiende entonces, ¿no? Que estos valores de acá, los valores esperados, están calculados como a partir de estos P0 y Q0, P cuadrado por n, 2PQ por n y Q cuadrado por n. Bien, a partir de esto, lo que busco hacer es un chi cuadrado. Sabemos que es observado menos esperado, al cuadrado sobre los esperados, ¿no? Lo anoto por acá, no lo vamos a dar demasiada bola, es observado menos esperado al cuadrado sobre esperados. A partir de eso hacemos la sumatoria y obtenemos el estadístico para analizar. ¿Sí? Les voy a pasar simplemente el valor final del estadístico para que podamos hacer la cuenta a partir de ahí. La realidad es que el valor del estadístico calculado para la sumatoria, digamos, de estas diferencias, ¿se entiende, no? 44,5 menos 44 al cuadrado sobre 44,5. 121,9 menos 123 al cuadrado sobre 121,9 y así, todo eso sumado, y esto da 0,018. Chequeo el número por las dudas si me estoy confundiendo. No, 0,018, digo bien. Y me fijo contra el estadístico y el estadístico es 3,84 para los grados de libertad que manejamos. Eso hace que nuestro chi cuadrado sea no significativo, porque el estadístico obtenido es menor que el estadístico de referencia. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula es que estamos en equilibrio Hardy-Weinberg y que por lo tanto no hay fuerzas evolutivas actuando en esta población. Eso le permitiría al tesinista decir que, bueno, no hay fuerzas evolutivas actuando y por lo tanto, si hubiese diferencias en la cinética enzimática, de la eficiencia enzimática de estas poblaciones, de estas cepas, a partir de estos genotipos, deberíamos tener una fuerza evolutiva que sería la selección actuando y no la puede encontrar cuando analiza la población de esta forma. Bien, hasta acá la primera parte. Entonces, nada, al becario le va todo muy bien, todo muy lindo y se recibe. Empieza su doctorado, si yo mal no recuerdo. Estos datos los voy a dejar porque después los vamos a usar. Empieza el doctorado y hace un siguiente ensayo. Entonces, leo el problema más o menos. Dice: luego, al haber terminado la beca doctoral y con su trabajo, en el verano siguiente, y esto es importante porque
se establece que una generación tras otra es anual, por lo tanto esta sería la siguiente generación, toma nuevas muestras con el mismo esfuerzo y aísla nuevas cepas, y ahora les voy a dar las mismas cepas, pero en nuevas frecuencias, ahora se las voy a pasar. ¿Qué ocurrió y cómo explicó el tesinista esta situación? Y hay una pregunta más que dice cuál es el fin absoluto de supervivencia de cada genotipo y explicar un poco cómo se calcula, y por otro lado, si el tesinista tiene razón, cómo sería el muestreo de los genotipos para el siguiente año. Bien, los valores de los nuevos, ahora le vamos a agregar los valores de los nuevos, del nuevo muestreo perdón, me confundí otra vez de pincel, es de 13, o sea, esta es la generación 0 y esta es la generación 1, ¿sí? No calculada por Hardy-Weinberg, sino la generación 1 muestreada. Entonces tenemos 13 en uno de ellos, en el otro es 97 y el otro 81. Esto da un total de 191. ¿Bien? Obviamente el total cambia porque es un nuevo muestreo y no tenemos por qué establecer un total que sea fijo ni mucho menos. Bien. ¿Cómo sigue a partir de acá el problema? Básicamente lo que vamos a intentar hacer en primer lugar es algo similar. Tenemos 13, 97, 81. La pregunta podría ser, bueno, con otro total, ¿qué está pasando? Entonces hacemos de vuelta la misma cuenta para evaluar, digamos, si en nuestra siguiente generación estamos o no en equilibrio Hardy-Weinberg. Vamos a primero calcular P1 y Q1 de la misma forma que lo hicimos antes, o sea que esto es 13 sobre 191 más un medio de 97 sobre 191. Esto sería igual a P1, ¿no? O sea, esto es D más un medio de H. Y eso es igual a, perdonen, 0,322. 0,322. Entonces venimos acá, 0,322. Y el otro lo podemos hacer por diferencia, o podemos hacer la cuenta, eso depende de ustedes, 0,678. ¿Sí? 0,678. Bien, lo primero que podemos ver es que los valores de P y Q no son los mismos que teníamos en la generación anterior, y eso nos debería llamar la atención. Hubo un disturbio respecto a lo que teníamos antes y nos desplazamos de los valores de P y Q que teníamos en la generación 0, que esperásemos se mantuviesen. ¿Por qué? Porque decíamos que estábamos en el equilibrio Hardy-Weinberg y por lo tanto, al no haber fuerzas evolutivas actuando, íbamos a esperar que P y Q se mantuviesen a lo largo del tiempo, al igual que los genotipos. Los álidos, o sea, las frecuencias álicas han cambiado, lo que nos puede llamar la atención y hablar de un disturbio. Ese disturbio puede ser eventual o puede ser algo, digamos, de carácter más sistémico, como puede ser un proceso selectivo, etc. Para eso lo que tenemos que ver es cómo se están distribuyendo las frecuencias genotípicas respecto a las frecuencias alélicas, para ver si las proporciones de los genotipos son o no son las esperadas por Hardy-Weinberg en función de las nuevas frecuencias alélicas, ¿sí? Entonces volvemos a hacer lo mismo. Otra vez hablamos de unas observadas para los tres genotipos, ¿no? Entonces tenemos nuestra 13, 97 y 81, y las esperadas, que las calculamos como P1 al cuadrado por el n más 2P1 Q1 por el n más Q cuadrado 1, ¿no?, por el n. Nuestro n de 191, ¿no?, porque esto es 191. Bien. Y esto nos tendría que dar también 191. Una vez que lo obtenemos, volvemos a hacer la misma cuenta de antes, esperada menos observada al cuadrado sobre esperadas, la sumatoria de esto, ¿no? Y esto nos va a dar un estadístico. Yo les anoto acá básicamente cuáles fueron los valores esperados y luego el valor estadístico. Los valores esperados fueron 19,8 para dominantes, 83,4 y 87,8. 83,4 y 87,8. Cuando hacemos observados menos esperados, fíjense que las diferencias son bastante mayores a las que teníamos en el caso anterior. Cuando hacemos observados menos esperados, el estadístico calculado nos da 5,083, que ahora es claramente mayor a nuestro 3,84, que es el valor crítico, el valor de referencia para los grados de libertad que tenemos. Por lo tanto, esta vez sí rechazamos la hipótesis nula de equilibrio Hardy-Weinberg y entramos en el mundo de las hipótesis alternativas.
Bien, ¿qué hipótesis alternativas? Bueno, básicamente que hay fuerzas evolutivas actuando. Podemos pensar en cualquiera de ellas, las que gusten. Acá es donde podrían explicarlo como tesinistas desde cualquier lado. Eh, pero en principio, como habla de fitness, lo que vamos a hacer es pensarlo como si la fuerza. Pensarlo no, hacer un supuesto que decir, bueno, la hipótesis alternativa es que el desvío respecto a lo esperado por Hardy-Weinberg se establece o se debe a la selección actuando. Si hay selección actuando, tenemos que poder establecer un modelo de selección y a partir de ese modelo de selección calcular fitness. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero se entiende que podría ser otra fuerza evolutiva actuando y podríamos pensar, no sé, en flujo, en migración, no sé, podríamos pensar en otras cosas y habría que evaluar si tiene algún sentido ese tipo de supuestos, ese tipo de hipótesis en el marco de levaduras en un lago, que es nuestro modelo, ¿no? Pero bueno, no viene el caso del problema, así que nos vamos a meter con el temita de cómo calcular a partir de estos datos nuestras, nuestros valores de fitness, que es un poco lo que se nos había complicado cuando lo veíamos en clase. Espero que hasta acá hayamos llegado más o menos bien. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, ¿qué está pasando? O sea, de una generación a la siguiente hubo un cambio que lo queremos explicar por selección. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, intentar explicar ese cambio por selección. Para eso, vamos a dejar de trabajar con valores absolutos y vamos a pasar a trabajar con frecuencias. Lo que hacemos es dividir 44 por 250, 123 por 250 y 83 por 250 y 13 por 191, bueno, etcétera, ¿no? Para poder obtener y reemplazar este tablerito que tenemos acá por frecuencias en lugar de valores absolutos. Porque los vamos a usar, entonces mejor que lo tengamos ya a mano. Bien, y esas frecuencias las paso, son 0,176, 0,492, 0,332, quedó medio raro, ¿no? Ahí está. 0,332, decíamos 0,422 y 0,578 para los alélicas. Y cuando vamos a la G1, digamos, producto, insisto, es producto de la división de los observados en función del n. No tiene nada que ver con cálculo de Hardy-Weinberg acá. Lo que obtenemos es 0,068, 0,508 y 0,424. Bien, entonces ahora estamos trabajando en frecuencias y podemos ver las variaciones de frecuencias genotípicas y alélicas entre la G0 y la G1. Primero podemos ver las alélicas. ¿Qué sucede en las alélicas? Bueno, disminuye la cantidad de P, ¿sí? Pasa de 0,422 a 0,322 y aumenta la cantidad de Q, de 0,578 a 0,678. Cuando vemos a nivel genotípico lo que sucede, a nivel genotípico lo que vemos es una disminución del homocigota a grande, un leve aumento del heterocigota a grande a chica y un aumento un poco más significativo del homocigota a chica. Pasa de 0,332 a 0,424. Bien. Entonces, lo que podemos establecer, nosotros podríamos decir que a partir si quisiéramos calcular G1 a partir de P0 con un modelo de selección, y esto lo vamos a poner acá, podríamos decir lo siguiente: si yo parto de P0, digo, bueno, para calcular las nuevas frecuencias, lo que tengo que hacer es, como desconozco el modelo, digo, bueno, tengo un fitness de 1, un fitness 1, que es para el dominante, por P0 al cuadrado. Un fitness 2 por 2 P0 por Q0 y un fitness 3 por Q0 al cuadrado. ¿Está bien? Hasta ahí, con eso podríamos explicar las variaciones que encontramos de frecuencias genotípicas respecto a las esperadas por Hardy-Weinberg. Entonces, este es el desvío que se debe producto de la selección, va a ser debido a la intervención de estos coeficientes. ¿Qué nos sucedía? Y lo vimos en el problema anterior. Si yo solo hacía esto, si yo solo hago esto, me encuentro con que cuando termino la cuenta, esta cuenta me da distinto de 1. De hecho, me da menor a 1, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos que eso nos suceda. Y como no queremos que eso nos suceda, estamos obligados a hacer ¿qué cosa? A dividir por el total. Por el nuevo total, ¿no? O sea, por la sumatoria de estos tres términos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y de esta forma podríamos calcular, ¿no? Digamos, lo que sería la G1, las frecuencias genotípicas de la generación 1. Bárbaro, que son las que tenemos, porque son los muestreos. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es a partir de lo que tenemos y obtener, digamos, aquellas cosas que nos están faltando.
pensar que desde dónde nos conviene entrar a esto para poder obtener los datos que nos faltan. Fíjense que habíamos dicho cómo se movían digamos, los distintos genotipos y vimos que hay un aumento importante en este alelo, en el alelo A chica, y después un aumento menor en el heterocigota y una disminución clara de la grande a grande. Entonces podemos pensar que, suponer, no hay más que eso, que una suposición, que el alelo A chica es el alelo más beneficiado. Entonces podríamos establecerle, por ver la variación que observamos, establecer que ese alelo es el que tiene el mejor fitness. Y decir que ese mejor fitness es un fitness 1. Y este es un establecimiento, digamos, que es arbitrario, que tiene que ver con la observación de resultados, ¿no? Entonces, establecemos a W3 como 1, para entender y digamos, empezar a diagramar nuestro modelo selectivo. Si establecemos a W3 como 1, entonces nos quedaría que 1 por Q0 al cuadrado, que Q0 lo tenemos porque básicamente trabajamos todo el tiempo con datos, entonces sabemos que es 0,422 al cuadrado, bien, dividido el total, es igual a ¿qué? Y bueno, es igual a la frecuencia, debería ser igual a la frecuencia genotípica de la siguiente generación, que lo tenemos, porque la frecuencia genotípica del A chico en la generación 1 es 0,424. Entonces, esto nos debería dar 0,424. O sea, básicamente tenemos todos los datos y de acá podemos despejar el valor de ese total, que sería la sumatoria de todos los términos. El valor de ese total es 0,788. Bien, esta idea de que, y un poco lo hablábamos, de que la sumatoria de todos los términos de arriba va a ser menor a 1 porque está actuando la selección. Entonces hay fitness que son menores a 1. Y bueno, nos está dando coherente. Tenemos un total de 0,778. Lo vamos a poner por acá. Así después lo usamos. 0,788. Y vamos a borrar esto. Espero que se haya entendido cómo es que calculamos el total. Siempre con el supuesto este de que el W3 es 1, ¿no? En nuestro modelo. Entonces a partir de acá lo que hacemos es decir, bueno, ya tengo el total, vamos a empezar a calcular el resto. Podemos empezar por H, es lo mismo, es indistinto. Nuestro W2 lo desconocemos, pero sí sabemos que 2 por P0 que lo tenemos, que es 0,422, y Q0 que es 0,578. ¿Sí? Todo esto dividido el total, que lo acabamos de calcular, es 0,788, o sea, la sumatoria de todos los términos, y esto es igual a la frecuencia del genotipo heterocigota en la siguiente generación, que la conocemos es 0,508, que lo sacamos de antes. De acá tenemos todos los datos excepto W2, así que pasamos multiplicando y dividiendo lo que corresponde, y nos permite calcular W2. Y W2 nos da 0,821 después de toda la cuenta. ¿Se entiende? Con la misma dinámica yo puedo calcular W1. ¿Sí? Voy a borrar esto acá y lo voy a empezar a establecer acá abajo. ¿Se entiende que con la misma dinámica yo puedo también calcular W1? Entonces, en mi modelo selectivo yo establecí a este como 1. Cuando hice eso, calculé, este me quedó 0,821, dije bien. Y haciendo lo mismo, calculo W1 y me queda 0,3. Perfecto. Y ahí me pedían que calcule los fitness absolutos de mis genotipos. Y estos son los fitness. O sea, 1, 0,821 para el heterocigota y 0,3 para el dominante. Una indominancia incompleta en donde se beneficia el homocigota recesivo. Y que si tuviese que establecer a futuro qué es lo que va a pasar con esta población, es que eventualmente se va a fijar el homocigota, el alelo Q. O sea, básicamente van a ser todos homocigotas recesivos porque es un modelo de selección purificadora, si se quiere. Es importante que se haya entendido cómo es que, digamos, se fue aproximando el cálculo para atrás. La única decisión arbitraria que tomamos fue establecer a W3,1. ¿Qué hubiese pasado si en vez de establecer W3,1 le hubiésemos puesto 1 al fitness W1? ¿Sí? Nosotros mirábamos ese modelo y no nos importaba que había una disminución en el fitness de A grande entre una generación y otra, y le poníamos 1 a W1. Bueno, hagan la cuenta y fíjense que si hacen eso y le ponen a W1, ¿sí? Este W1 arrancan con el supuesto de que este es igual a 1, cuando empiezan a hacer las cuentas, estos W deberían darles mayores a 1.
¿Se entiende? Cuando terminan de hacer las cuentas. Y cuando hacen todas las cuentas y todo esto le queda mayor a 1, establecimos, porque lo establecimos como criterio, que el de mayor fitness en un sistema selectivo tiene que tener valor igual a 1 para poder, digamos, comparar con otras cosas y hacer algunas cuentas. Entonces, en un esquema así, donde les quedan fitness mayores a 1, se verían obligados a agarrar al de mayor fitness, que va a ser el W3, y establecerlo como 1 y a partir de ahí relativizar el resto y quedarían en este esquema de 0,3, 0,821 y 1 de cualquier forma. ¿Sí? Se entiende que es indistinto el, el genotipo que toman de referencia como fitness igual 1. Lo que pasa es que en función de cuál tomen de referencia se ahorran unas cuentas o no. En nuestro caso, correctamente metimos el homocigota recesivo como fitness 1 y nos permitió que nos quedara ya establecido el modelo. Si hubiésemos hecho cualquier otra cosa, lo hubiésemos puesto 1 al fitness 2 o al fitness 1, después hubiésemos tenido que estandarizarlo porque nos hubiese quedado el fitness 3 siempre como mayor que el resto. Bien, y acá lo único que faltaba, digamos, para terminar el ejercicio era establecer que en este, si este modelo es correcto, que pasaba en la siguiente generación. Acá no hay demasiado para pensar, simplemente es tomar los valores de G1, a partir de ahí calcular, como hicimos, P1, Q1, o sea, las frecuencias alélicas, y con estas nuevas frecuencias alélicas, perdón, no tengo el pincel, con estas nuevas frecuencias alélicas establecer el modelo a partir de los fines calculados para cada uno de los genotipos. Anoto uno solo para que lo tengamos presente. Nosotros sabemos W1, ya lo calculamos. Entonces, si queremos saber cuánto es el valor de, sería D2, ¿no? Los homocigotas dominantes para la siguiente generación, bueno, se establece como P1 al cuadrado por el fitness 1 dividido el total. ¿Sí? Como veníamos haciendo hasta acá. Y de esa forma obtenemos la frecuencia del genotipo D2 e incluso podemos obtener las frecuencias alélicas. Y así generación tras generación. Espero que se haya entendido y perdón porque me demoré bastante, pero bueno, creo que quedó claro.